Gracias a usted, don Hugo, y a Laurita. Lo que se vive en el Ecuador es penoso porque no hay credibilidad. Primero, ese supuesto plan Fénix era una gran mentira. Fue utilizado con una finalidad eminentemente política. Tan mala fue la mentira que no había ningún plan, y por eso hoy el incremento, y hay simplemente cuestión de referencia a cifras. Ayer 5 muertos más en Durango, Sí. ¿verdad? Hoy guías penitenciarios asesinados, y se hace una propaganda en algunos medios que son propagandas pautadas, pagadas, donde hay tal cantidad de operativos, supuestamente, que parecería que ya no queda ningún delincuente en la calle. Y eso es total y absolutamente falso. Aparecieron el último fin de semana ya cuerpos colgados en la zona de Durán y en la zona de Daule. Sí. Y el gobierno, que en el tema de seguridad ha vivido de mentira y mentira, y como algunos ministros también, ¿qué ocurre? El gobierno en este momento tiene un gran vocero político, porque eso es un ciudadano como Prince, Eric Prince, que él es el director de una compañía de seguridad, pero que no solo hace seguridad, es una compañía de mercenarios, o sea, gente que cobra para matar, simple y sencillo. Este ciudadano incluso en algún momento dado aseguró que él iba a liquidar a Diosdado Cabello en Venezuela y al propio presidente Maduro. No sé cuánto dinero cobró, pero el hecho cierto es que eso tampoco se dio. Y ahora con el argumento de que sí, es un ex servidor de la Fuerza Naval Norteamericana. Pero él vive de este negocio. Un sicario está estimado que puede costar no menos de $35,000 mensuales. Hoy no se sabe cuánto estaría cobrando porque es un gran vocero político que lo utiliza el gobierno. Aparece sin casco de seguridad, sin chaleco, sin nada, acompañando al ministro del Interior y al ministro de Defensa. Y lo grave está no solo en que aparece haciendo su presencia en operativos, y posteriormente alguna persona que hace comunicación social lo lleva a un programa. Bueno, este señor ingresó con visa de turista, pero ¿está trabajando en el Ecuador o no? Para empezar. Ahora, ¿la presencia es gratis? Yo pienso que no. Y se presta para entrevistas donde eso sí debe ser condenado, al margen que sea la candidata Luisa González. Pero el acto de ofensa, como yo sigo sosteniendo, siempre he proclamado el respeto del derecho a la libertad de información, de opinión y de expresión, como lo que estamos haciendo. Sí. Pero además existe también el derecho a la honra, a la dignidad, al prestigio, a la intimidad de todas las personas. Y ha puesto en cuestionamiento incluso la vida íntima de la candidata Luisa González. Hay un acto de ofensa a una mujer ecuatoriana, más allá que sea la candidata. Ese no es el punto. Cualquier mujer que sea de derecho a respeto. Yo no entiendo cómo no hayan colectivo de mujeres que hayan reclamado. Y la presencia de este comunicador ya de dudosa credibilidad y menos imparcialidad, porque también es pagado por el gobierno, más 2 ministros de Estado, más este ciudadano Prince y el traductor que estaba un poco espeluznado de lo que tenía que decir con respecto a la candidata, seguramente sintió vergüenza, pero esa conducta tiene un nombre en el campo de la psicología. Revelaron una conducta misógena. El misógeno es aquel que ofende a la mujer por ser mujer, y en esto hay o no un acto de violencia de género, pero claro, en este país se ha llegado hasta condenar y a perseguir a la vicepresidenta Verónica Abad por una supuesta violencia de género, claro, con un control electoral y jueces electorales que se prestan para cualquier cosa. Entonces, este es el país que nos toca vivir, este es el país de la mentira, y donde se le paga a un ciudadano que es un mercenario para que venga a hacer actividad política a favor del ciudadano presidente. No necesita ese tipo de campaña y pienso que termina haciéndole daño. Pero este es el Ecuador de hoy. Nadie sale a protestar, nadie sale a reclamar, salvo algunas voces totalmente independientes como las que yo puedo sostener que sí, me ha caracterizado siempre.
Doctor Zambrano, ¿qué le parece a usted la prórroga que se quiere darle a la señora fiscal general? Usted como jurista, como constitucionalista, ¿qué le parece este tema, no? A ver, se recurrió a una consulta al señor procurador. Para empezar, el procurador, la competencia nace de la ley. No tiene el procurador capacidad para resolver una supuesta consulta como esta. No, pero se trató de dorar la legitimidad. El hecho cierto son normas de derecho público y del ámbito privado. Cuando una persona termina, por razón de tiempo, el ejercicio de la función, para evitar que haya un abuso, un espacio de poder en el que no haya quien pueda ejercer función, claro, se produce tácitamente la prórroga de las funciones para evitar ese espacio o ese vacío que no queden acefalías en la función. Exacto, no queden acefalías, es lo correcto. Pero, a ver, el plazo está vencido. La señora fiscal general y el señor fiscal, también Toainga subrogante, se encuentran con funciones prorrogadas. Lamentablemente en este tema, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que cuando estaba en condiciones de empezar a trabajar para designar al nuevo fiscal general, fue torpedeado, fue incluso destituido 4 de los consejeros con el argumento de la Liga Azul. Y se habló incluso de un incumplimiento de una sentencia de la Corte Constitucional. Pero la Corte Constitucional es el máximo órgano de control de constitucionalidad. Y aquí hay un tema importante. La Corte Constitucional no ha calificado la actuación de los 4 consejeros como que se hubiesen apartado de una sentencia. Cuando la Corte cumple con este presupuesto, yo llamo aquí un caso de prejudicialidad constitucional, porque tenía la Corte Constitucional que calificar la conducta de los 4 consejeros y decir, no han cumplido con nuestra sentencia. Eso no se ha dado. Ese proceso está viciado en nulidad absoluta, pero sirvió como parte del entramado político para simplemente... Intencionalmente, digamos, para mantener a Diana... entre otros escenarios, para mantener a la fiscal general en el cargo. Que hay que reconocer, seguramente ha tenido aciertos, como en los casos Metástasis, más allá del acto de manipulación, como ya pasó en un caso contra el ciudadano Jorge Glass, ex vicepresidente, cuando mal utilizó la presencia de Concienciado Santos, llegó el cancerbero del infierno, porque el gran estandarte de la corrupción ha sido sin duda, como yo digo, el quinto jinete del apocalipsis, Odebrecht. Y Odebrecht tuvo el mejor sicario fue el dinero. Y Concienciado Santos aquí cumplió con esa labor de sicario del dinero. Pero él era un colaborador eficaz. Consecuentemente, él tenía que recibir una pena mínima del 10%. Pero la señora fiscal general del Estado, en algún momento tendrá que responderle al país, se abstuvo de acusarlo. Es decir, se apartó del ejercicio de su competencia. Que ella tenía que hacerlo. Que tenía que hacer. Y por otro lado, en casos como Metástasis, sí, combatir la corrupción y la impunidad, por supuesto que es bueno. Y ha habido malos jueces, malos fiscales, algunos que otros, malos abogados. Y en la condición de los malos jueces, que incluyó incluso a miembros del Consejo de la Judicatura, como el doctor Wilman Terán, que está en la cárcel por los delitos cometidos, no está por un acto de persecución política, no, aclaremos el tema. Pero la señora fiscal general manipuló el valor de una declaración de una delincuente arrepentida, como era Mayra Salazar. O sea, el gran premio es que apenas estuvo 15 meses en prisión, no devolvió un centavo, no ha sido devuelto de lo que adquirió en bienes inmuebles, en vehículos, en cuentas bancarias, etcétera. Pero el testimonio que ella rindió sirvió para otros casos como una suerte de prueba refleja, por ejemplo en el caso Purga. Es decir, fue un comodín, porque ella fue la gran operadora de la corrupción. Si hipotéticamente se saca la figura de esta señora Mayra Salazar
difícilmente se hubieran dado los actos de corrupción, porque ella fue una operadora de un delincuente como fue Norero, ya muerto. Entonces, una operadora absolutamente funcional a los intereses de determinado sector para perseguir a otro sector. Sí, por eso es cuestionable, y muy cuestionable, la conducta de la Fiscalía cuando terminó premiándola y la convirtió en un testigo clave a una delincuente arrepentido, cuyo testimonio siempre es de dudosa credibilidad, porque el delincuente arrepentido lo que busca es o una condena baja o que lo premien, y así le resultó jugada al final la historia a la señora Mayra Salazar. Doctor, pero se supone que si esta persona estaba presa por delitos, simplemente tenía que pagar un dinero, ¿no? ¿Verdad? Entonces ella sale o lo devolverlo, y ella sale así por así sin haber hecho, digamos, sin cumplir prácticamente lo que ella ha hecho, pues, ¿no? Alguna vez pasó también el caso sobornos, pues. La señora de los cuernos, el Luquiti, sí, y que además en un vuelo de avión puso cifras hasta con centavos. Claro. Y esa señora también fue premiada junto con el marido, claro, que recibía $40,000 mensuales por asesoría de Brecht, 20 meses, $800,000, más $400,000 de la compañía Global. Y nada de eso la Fiscalía se ha tomado el tiempo para investigar y la utilizó como una delincuente arrepentido. Es decir, ese concepto, el colaborador eficaz del delincuente arrepentido, moralmente siempre es cuestionable y de dudosa credibilidad. Pero ya ha pasado en algunos casos y esa ha sido una estrategia de la Fiscalía General del Estado para tratar de conseguir, entre comillas, pruebas y decir luego que ha conseguido sentencias incluso por influjo psíquico, como ya se sabe. Claro, claro. Doctor, otra situación, es que son tantos temas que son muy interesantes. En el tema, volviendo al tema de la seguridad, hay declaraciones por ahí, casi que es cierto que don Jan Toptic también es un experto en materia de seguridad. Aparentemente él le va a dar toda su contingencia a la candidata Luisa González. Se habla de que posiblemente en el caso que el pueblo consigne su total confianza en esa propuesta, podría ser hasta el próximo ministro del Interior. ¿Cómo mira usted esa situación? ¿Es factible? Sí, posible, sí. Incuestionablemente el ciudadano Jan Topik, ingeniero Jan Topik, es una persona que sabe muchísimo de seguridad. Yo lo he dicho antes y lo vuelvo a decir ahora. El mejor plan de seguridad que se ha estructurado para el Ecuador fue realizado por Jan Topik, con sus propios recursos. Los tengo subidos en mi página web, los tengo subidos en internet. Y hay un estudio que implica la utilización de inteligencia, incluso inteligencia artificial, para el control en frontera, que está determinado los pasos clandestinos para el tránsito de la droga en la frontera colombo-ecuatoriana. También están determinados en el estudio de Jan Topik los pasos en la frontera con Perú por donde ingresa el contrabando de armas, porque tenemos ese problema. Colombia nos envía droga, Perú nos envía armas. Topik hizo un gran trabajo. El trabajo está subido en redes. Incluso el presidente Guillermo Lasso tuvo un acierto en principio cuando le consulta a Jan Topik la posibilidad de que él entre a colaborar en temas de seguridad, y Jan Topik le dice que bueno. Pero luego le calentaron más las orejas al presidente Lasso y desistió. Y en su momento también el presidente Daniel Noboa habló de la posibilidad de contar con el apoyo de Jan Topik, más que el apoyo político, con el apoyo en temas de estrategia de seguridad. Pero como Jan Topik era un potencial buen candidato, ¿qué pasó? Pasa que en este gobierno se han perseguido a las empresas del papá de Jan Topik. Una persecución. Sí, una persecución terrible, incluso por la instalación de cables submarinos. Como ha dicho el papá de Jan Topik, él ha dicho: señor, si el Estado a mí no me ha dado nada, son inversiones que tiene, por supuesto, con otros inversionistas. Y ha dicho: yo no soy extranjero, yo soy tercera generación, señor, aquí en Ecuador. Y estamos invirtiendo $200 millones más que no le cuesta al Estado, cuando puede invertirlo en otros lados. Y le están vendiendo el servicio de internet hasta Turquía y entiendo que en Estados Unidos. O sea, pero había una clara manifestación de persecución política contra Jan, al punto de verlo inhabilitado como candidato. ¿Por qué? Porque siempre será un buen candidato. En este momento, Topik
no ha querido frontalmente expresar. Es verdad que los votos no son endosables, pero ya hay una manifestación, por ejemplo, de apoyo, no solo del ex candidato Leonidas Issa, sino además de algunos sectores de las comunidades indígenas relacionadas con Aconaye y con Pachacuti. Es posible que parte de ese acuerdo, porque tienen 9 legisladores, vaya a fortalecer la bancada de la RC5. Es muy posible, por lo menos así las cifras dan para eso. No son todos los votos endosables, por supuesto, Claro. pero hay un apoyo ya desde el punto de vista electoral. Topic no ha querido escuchar un video de él, lo he visto. No es frontal en decir que, por ejemplo, que él está de acuerdo con que debiera votarse por Luisa González y no por el candidato presidente Daniel Noboa. No lo ha dicho. Aún no sabemos porque hasta mañana podría haber alguna expresión electoral. Pero lo que ha dicho es que en el caso de ganar la señora Luisa González, si se requiere su presencia por sus conocimientos, él está dispuesto a colaborar. Claro, lo que ocurre es que uno puede colaborar con un cargo de nombramiento y aceptar la designación, o también puede cooperar sin siquiera recibir una remuneración como asesor. En el caso de él sí puede darse el lujo de ser un asesor que no tenga que recibir un pago del Estado, porque pienso yo que él mantiene con toda razón y con todo legítimo derecho su aspiración para ser un potencial candidato en próximas elecciones. Ese es más o menos el escenario con el que uno ya puede percibir, ¿no? Doctor Zambrano, ¿qué usted le parece acerca de las declaraciones de la viuda del candidato Villavicencio, candidato al presidente de la República, ya fallecido, ¿no? ¿Qué le parece, qué credibilidad puede haber en las declaraciones que dice esta señora? A ver, mire, yo he visto el segmento de esta entrevista que la señora dice que grabó. Hay una parte que resulta creíble en alguna medida, aquello de que se haya tratado de buscar involucrar a personas de la RC5, la Revolución Ciudadana, incluyéndolo al propio expresidente Rafael Correa. Eso es creíble, porque sigue siendo un huracán político Rafael Correa si no les gusta mucho la idea. Como alguna vez fue Velasco Ibarra 50 años en el Ecuador, Juan Domingo Perón sigue todavía vigente el peronismo en Argentina. O sea, es un huracán político, está vigente. Y siempre hubo el interés de liquidarlo. Y esa fuerza se mantiene, pero por supuesto que se mantiene. Ahora, ¿es creíble que se lo pretendió involucrar? Sí, porque eso fue insinuado pues por la señora Zarauz. Fue insinuado. Ahora, yo no sé si esa insinuación obedeció, como ella dice ahora, a presiones que le hizo la señora Diana Salazar. Eso no sé. Pero que la señora lo dijo, sí. Y ahora dice que se arrepiente porque fue presionada, etcétera. Pero hay algo más. Y con esto lo que quiero destacar es la objetividad del comentario que estoy formulando. Porque dice la señora Zarauz hoy que además, como parte de este acuerdo, de esta colusión que va al campo criminal, también estaría el presidente Daniel Noboa. A ver. Pero ella refiere que esto habría ocurrido en el año 2023. Pero en esa circunstancia, don Daniel Noboa tenía apenas el 3% para aceptación ciudadana. Claro. Esto sí me parece perverso. Para mí le resta credibilidad a esta parte del relato de la señora Zarauz. No sé a qué está jugando, pero creo que muy pocas personas le van a creer que el presidente hoy en funciones, Daniel Noboa, haya tenido lo que ver en la organización de esta trama truculenta y macabra para involucrar a la RC5. No, eso me suena como una gran mentira. Yo creo que eso en nada le sirve a la RC5, pero pone al descubierto, ¿sí?, la calidad moral personal de la señora Zarauz. Claro. Es de poca credibilidad. Además, el conflicto que ella tenga con las hijas de Ciudadano Villavicencio y el tiempo que estuvo separada, que ya no interesa. Pero el hecho cierto es que, lamentablemente, en los tiempos políticos que se corren, se dan situaciones hasta como esta, que deben ser públicamente cuestionadas qué es lo que estamos haciendo. Claro.
Doctor, a mí se me quedó un pequeño temita ahí, volviendo al tema de la seguridad, porque es recurrente y es preocupante, porque todos los días observamos. Ayer también hirieron a dos mujeres, mataron a otro fulano, aquí nomás, Pedro Moncayo. Aquí en el centro de la ciudad. Sí, y esta venida de este señor Prince, de alguna manera u otra, ¿cree usted que no afecta el honor constitucional de las Fuerzas Armadas? Al hacer, ¿no cree que bien tiene que venir uno del exterior, mandar sobre nuestros oficiales y todo lo demás? Como que nuestra gente no está preparada, no tiene los arrestos profesionales del caso para... No para que los tenemos, pues, si se les paga también a través de nuestros impuestos. Y se los prepara. Miles y miles de para dólares. eso. No son miles, deben ser millones de por dólares. supuesto. Millones. Si se hace efectiva la presencia de esta guardia de mercenarios que tiene el señor Prince. A ver, mire, hay acuerdos de cooperación suscritos incluso con el gobierno de Estados Unidos desde el gobierno del presidente Guillermo Lasso. Son acuerdos de cooperación que han De sido estado a importantes, Estado a Estado. Que eso explica incluso la presencia de los dos aviones Orión que tienen, como hemos conversado en otras ocasiones con usted, una tecnología de punta. No tienen ni siquiera que volar porque todo lo hacen por computadoras, inteligencia artificial, drones, y es lo que permite la captura de estos enormes alijos de cocaína. Esa cooperación es muy importante, que significa no solamente la presencia de los aviones Orión, hay acuerdos de cooperación también con el gobierno de Israel. La comunidad europea se hizo presente ya en Ecuador desde hace 2 años por lo menos, porque entre el 70 y el 80% de la cocaína que llega a Europa proviene de Ecuador, ya ni siquiera hablamos de América Latina. Sí, Ecuador directamente. Claro, por eso es que la presencia de la Comunidad Europea fue importante para decir, no le vamos a dar dinero, pues a veces se duda cómo se lo va a utilizar. Queremos darle apoyo logístico, por ejemplo, con lanchas rápidas para el control marítimo. Es entendible, ¿no? ¿Cuántas lanchas han llegado al Ecuador que hayan sido donadas por la Comunidad Europea? Que yo sepa, ni una sola. Solamente ofrecimiento. Entonces, hay un conjunto de ofrecimientos. Yo estoy totalmente de acuerdo que la cooperación internacional, la asistencia internacional, el apoyo logístico, el entrenamiento incluso de cuerpos especiales, sí es importante, aclarando algo. Como son acuerdos de cooperación, no le costarían nada al Estado ecuatoriano. Ya. Si para eso hay que crear un sitio que estratégicamente sirva para la seguridad de estas personas que vendrían a entrenar, a mejorar la capacidad operativa, se deben hacer, por supuesto, campamentos de seguridad. Yo no veo ningún problema. Pero no recurrir otra vez, y escucho decirle a algún asambleísta, incluso hoy en la mañana, que hay que seguir trabajando en la asamblea para que se reforme el artículo 5, para que nuevamente la Constitución haya bases militares. Colombia tiene 7 bases militares norteamericanas, y en Colombia el último año aumentó el 25% de la producción cocalera y en el Perú el 100%. Entonces, esa es la mejor respuesta, que no es la presencia de bases militares, ni siquiera, que ya son bases militares oficiales de gobiernos en el Ecuador, como para decir que sea la gran panacea o el gran milagro. Menos aún la presencia de un cuerpo de mercenarios, donde, sin duda, mire, yo no sé si los mandos militares y policiales de alto rango estén conformes, y menos creería que estén conformes los mandos inferiores, porque se pone en cuestionamiento incluso la capacidad operativa de los militares. Alguien dice, entonces los militares y policías sirven para nada, claro, que tiene que venir un mercenario a enseñarles cómo disparar, etcétera. Esa es la pregunta de todos los ecuatorianos. Sí, además que constitucionalmente tanto el ejército como la policía están facultadas para intervenir frente a situaciones como las que ha vivido el Ecuador. Y sobre esto, la Corte Constitucional le viene diciendo al gobierno en funciones que no puede seguir invocando un conflicto armado interno, no internacional, porque es de competencia del presidente declarar un estado de excepción o de emergencia, pero que no invoque un conflicto armado interno
no internacional, que la Corte Constitucional considera que no es existente en el Ecuador. Ese conflicto no, más allá de que la presencia, fíjense, hay que reconocer, se comienza ya en un momento dado a que haya en esta fuerza de tarea conjunta, por ejemplo, ya sé que en la zona de la entrada de la 8, de Monte Sinaí, han hecho lo que tenían que hacer en otros lugares como Durán, como La Prosperina, como Soso Vivienda, un asentamiento de tarea conjunta de ejército, de marina, de la FAE y de la policía, pero permanente, 24/7. Una especie de campamento permanente, digamos. Son campamentos permanentes que ya están en algunos lugares de la ciudad. Eso es comenzar a pensar con alguna seriedad en el tema de la seguridad, pero no echen el cuento de traer un señor que es un mercenario internacional reconocido a hacer campaña política, porque hoy se convirtió en un portavoz del gobierno. Y eso no puede darse. No puede darse, tiene que ser repudiado, rechazado, y tiene que ponerse en evidencia cuánto le cuesta al Ecuador la presencia de un ciudadano como este, y ese dinero sale del recurso personal del presidente o son recursos del Estado. Porque si el ciudadano, candidato, presidente, no es reelecto, entonces ya va a ver usted cómo tiene que responder por la buena o mala utilización de recursos públicos, incluso en un tema como este. Doctor, muchísimas gracias por su participación. Esperamos tenerla en una nueva oportunidad. Temas muy interesantes. Así es. Laurita. ¿Algo Muchas más que quiera decir, doctor? No, simplemente para concluir, estamos a puertas ya de la segunda Así vuelta. es. Por favor, Reflexión para reflexión, y no hay que volverse a equivocar. Nada más. Muy bien, bien. doctor. Gracias. Muchísimas gracias.